Continuamos aquí con la revista informativa Hola Mundo y en este lunes 4 de septiembre pues nos acompaña Iván Zambrano, experto en política pública y planificación en el sector público. Bienvenido, querido Iván, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos tratando de colaborar y aportar en la información. Iván, nosotros en esta mañana te habíamos invitado para que podamos un poco revisar la política pública que se desarrolló, los planes de inversión que se desarrollaron en torno a los pueblos y las nacionalidades. Se tiene una narrativa del movimiento indígena negativa de lo que fue el gobierno de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, si nosotros revisamos los indicadores, los planes, los programas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hizo el proyecto de la Revolución Ciudadana en torno a con el sector y de los pueblos y las nacionalidades? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿O qué se dejó de hacer? ¿Qué no se hizo? Bueno, hasta el 2006 los índices de pobreza en los pueblos indígenas y en los pueblos afros eran muy altos. Sobrepasaban el 80% de pobreza en los territorios donde estas poblaciones eran mayoritarias. Los pobreza por necesidades básicas insatisfechas eran muy altas. Pero a la vez tú también cuando tú mapeas el conflicto y mapeas la pobreza, tú ves que en las parroquias más pobres es donde existen mayores niveles de pobreza. Por ponerte un ejemplo, toda la zona norte de Esmeraldas, desde Eloy Alfaro, Ujú. lo de San Lorenzo, Esmeraldas, vas a ver que tú tienen los peores indicadores en función de necesidades básicas insatisfechas, de fuentes de empleo, ¿no? Y entonces ahí teníamos que intervenir urgentemente. Estoy hablando del 2006, 2007, 2008. Ujú. Entonces una de las primeras cosas era cómo nosotros combatimos la pobreza ahí. Entonces cambian las formas de planificación en el Ecuador. Antes del 2007, la planificación estaba subordinada a un cuarto que era atrás de la vicepresidencia, donde solo cumplían cuestiones meritocráticas, o sea, solo te utilizaban para firmar. Ecuador no tenía un sistema de planificación, Ujú. es un sistema de planificación ya con indicadores, con metas, ¿no? Entonces, a partir del 2007, donde se comienza a construir el primer Plan Nacional de Desarrollo, y en ese Plan Nacional de Desarrollo se comienza a ubicar inmediatamente los graves problemas de pobreza y especialmente de los pueblos y nacionalidades. Ujú. Los pueblos y nacionalidades era el sector que más apoyó al candidato de Rafael Correa en esa época y Ujú. por lo tanto había que intervenir. Entonces, en este proceso de planificación se establece que primero que se tenía que acabar con un país bipolar. O sea, es decir, que tengan solo polos de desarrollo que era Quito y Guayaquil. El resto de la población se sufrían de falta de políticas públicas, falta de inversión social, los servicios públicos eran los peores. O sea, el sistema educativo era casi totalmente abandonado, Ujú. peor en el sector rural. Había escuelas donde te funcionaban solo por meses y ni siquiera el año. O sea, es decir, si tú iniciabas en octubre y terminabas en julio el año lectivo, en esa época, había profesores que llegaban en enero y se iban en mayo. O Ujú. sea, porque nadie les controlaba, nadie hacía una evaluación de eso. Y como estaban en lugares rurales muy remotos para pueblos y nacionalidades, entonces nadie evaluaba, ¿no? La otra cosa era que para el 2004, bueno, en la década de los años 90 ya se hizo la primera prueba Prendo, que se hizo a nivel nacional y nos votaron resultados muy fuertes. O sea que los niños en matemáticas y en castellano sacaban 3 sobre 10 O sea, mucha deficiencia. y en los pueblos afros sacaban cero. Ujú. Pero vuelta tenían el pueblo, los pueblos afros vuelta tenían altos niveles de empoderamiento. O sea, el niño quería ir a la escuela, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Eso le vinculaba mucho más a sus amigos, al estar acompañado en un colectivo, ¿no? Entonces, había que hacer algo. Nos habíamos topado muchos que, por ejemplo, en los sistemas de educación bilingüe, te estoy hablando en principios de este siglo, muchos de los profesores bilingües, por ejemplo, tenían solo nivel de escuela. Tenían niveles 1 o 2 años de colegio y con esos se les dio los puestos de profesores en la educación bilingüe. Entonces, eso iba a tener un impacto muy fuerte. Entonces, primero que teníamos era que comenzar a tener un proceso de evaluación a los sistemas de educación. Ujú.
sí, para mejorar la calidad de la educación, hacer inversiones urgentes en temas, ¿no? Entonces, primero se logra ubicar la problemática, se mapea la problemática a nivel nacional, se identifica los polos de mayores niveles de pobreza que tenían, estaban las comunidades y pueblos y nacionalidades, y se hace que el reparto de los ingresos nacionales sean por pobreza, sean por etnia, sea por territorio, sea por población. Entonces, se zafa un poco más de este polo de desarrollo que tenía Quito y Guayaquil y se comienza a pensar en un país como una unidad territorial donde se tenía que inyectar recursos económicos en las zonas más pobres. ¿Ya? Aparte de eso, se cambian un poco las lógicas, porque se comienza a obligar la ley de educación superior, comienza a obligar que todas las universidades deben de dar estipendios, y especialmente para los hogares que vienen de hogares pobres, pero también a los bachilleres o a los universitarios que vienen de pueblos y nacionalidades. Eso hace que se incremente inmediatamente la tasa de matrícula, tanto en educación básica, pasaron del 85% al 96%, los niños que terminaron la escuela, por ejemplo, sí. Entonces son indicadores muy positivos. Igual pasamos al 95% de niños que terminaron la escuela, por ejemplo. O sea, muchos de esos niños, que estoy hablando 2008, 2010, hoy ya son bachilleres y ahora ya están en la universidad. O sea, se incrementaron la tasa la tasa de matrícula también de bachilleres que ingresaron a la universidad en un porcentaje De los pueblos bastante y de pueblos y nacionalidades. Entonces estábamos viendo que de alguna manera el Estado ecuatoriano o el gobierno ecuatoriano iba recuperando poco a poco estos sectores. Pero también a nivel de inversión pública se comienza a establecer inversiones en estas zonas deprimidas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en esa época estaba trabajando en las Emplades y el primer encuentro con Fander Falconi, que era el secretario de Planificación, nos hizo la pregunta: y ustedes son los planificadores de la zona norte, díganme cómo combatimos la pobreza. Ustedes ya me han dicho dónde está la pobreza, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, imagínate en eso, o sea, cómo tú combates la pobreza ahí, el papel que puede jugar el Estado. Entonces, la primera cosa que le dijimos a Fander era que si realmente queríamos reducir los índices de pobreza, teníamos que invertir en carreteras que achique los tiempos de transporte desde la sierra a la costa, especialmente para la zona norte. Y es cuando se comienza a construir todo el proyecto que une la carretera Ibarra-San Lorenzo y comienza a trabajarse también hasta Tacames y un poco más allá, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que buscábamos nosotros? Que la afluencia de turistas que vienen desde el sur de Colombia, Carchi, Imbabura, por ejemplo, Imbabura y Quito, se trasladen a ocupar toda la zona norte, turistas, toda la zona norte de Esmeraldas, y con eso se iba a reducir un poco la pobreza, porque ya viendo circulante la población iba a comenzar a invertir. Y justamente eso pasó, porque Las Palmas y ese tipo de balnearios que están en la zona norte de Esmeraldas comenzaron a tener afluencia turística debido a que las carreteras estaban muy bien manejadas. Recuerda que hasta el 2017 el Ecuador pasa a ser el segundo país con mejor infraestructura vial a nivel latinoamericano, hasta el 2017. Solo nos ganaba Chile. Es decir, nosotros invertimos mucho en vialidad con el objetivo, uno, de reducir los costos de transporte de la producción agrícola hacia las ciudades, por ejemplo. Las carreteras eran tan malas, me acuerdo yo que en algún momento que estaba dictando un curso de proyectos en la Universidad Andina Simón Bolívar, hubo un campesino que nos contaba que él perdía en sacar los huevos desde su comunidad hasta un centro poblado, perdía hasta el 30%, y que hoy ya no tenían. Sí, o sea, por los huecos se iban moviendo y se iban destruyendo. Y con una carretería en buen estado, él decía: hoy ya tengo mejores ingresos económicos. O sea, entonces, por un lado reducimos los costos de transporte y eso hacía que los campesinos comiencen a tener mejores ingresos económicos. Pero los agricultores, en su mayoría, ¿quiénes son? Son pueblos y nacionalidades. El sector rural está lleno de valores culturales de pueblos y nacionalidades. Aquí mismo tú puedes ver todo lo que significa La Esperanza, Angochagua, ¿no es cierto? O las comunidades de Otavalo, las comunidades de Chota. Y se comienza a pensar en algo. ¿Cómo cambiar esa situación que teníamos tan deprimente de la educación bilingüe en el Ecuador a cambiar a una unidad, a unidades mucho más fuertes? Se comienza a construir unidades del milenio
Milenio, ¿no? Que ya eran unidades educativas que ya no eran solo para 3, 4, 5, 10 estudiantes, sino para 100, 150, 200 estudiantes, pero ya con todas las tecnologías de punta, y eso hacía que muchos de los niños puedan acudir a esta escuela y comenzar a tener una vinculación con tecnología, con idiomas, con diferentes profesores, con profesores que ya habían estudiado en la universidad y les podían dar ciencias naturales, les podían dar matemáticas, les podían dar otra cosa, ¿no? Obviamente después teníamos otro problema, que era, bueno, ya se construyeron, son 200 escuelas del Milenio construidas. 48 quedaron a medio hacer y que Lenin Moreno tenía la obligación de terminar y paralizaron. Ahí quedaron las unidades del Milenio. No se sabe qué pasó con eso. No hay un informe de fiscalía sobre qué pasó con esas inversiones públicas que tenían que terminarse, ¿no? Poco después yo visité algunas, estaban con los materiales botados ahí en la zona, hierros botados, que eso después la gente se te va llevando porque ya sin dinero para cuidadores, ya sin dinero para los contratistas, ya sin dinero, esas cosas se van robando, se roban las ventanas, los servicios higiénicos, se roban los materiales, los quintales de cemento, los quintales de hierro, ¿no? Entonces vamos viendo que se va invirtiendo. Pero ¿cuál era el conflicto ahí de las unidades del Milenio? Que rompe con la estructura de comunidad, porque antes tenían escuelas unidocentes donde un profesor les daba matemáticas, les daba ciencias naturales, les daba castellano, lengua nacional, o sea, todas las materias les daba un mismo profesor. Y era porque estaba ese profesor anclado a la comunidad, y en la comunidad muchos de los problemas de la comunidad los resolvían al interior de la escuela, ¿sí? O sea, estaban muy cerca los niños de la comunidad. Eso generó un conflicto con algunos líderes de los pueblos y nacionalidad, porque o sea que están rompiendo con esa unidad que es la comunidad, y el niño deja de tener ese principio de pertenencia al territorio. Entre comillas, podría Entre ser. comillas, porque eso tenía que ser resuelto por la directiva de la comunidad, y comenzar a desarrollar otro tipo de actividades que hagan que los niños, los adolescentes Claro, y una los escuela jóvenes... grande no puede ser como un limitante, ¿no? Un obstáculo, si lo que quiere es como mejorar las condiciones de vida y la educación, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, podríamos afirmar. Todavía se seguía en debate esto, cómo resolvías el problema del transporte y cómo resolvías este problema de que nos acusaban que las escuelas del Milenio rompían para resolver estos problemas de empoderamiento de los jóvenes. Ya para el 2004, 2005, muchos de los jóvenes ya no querían estar en las comunidades, querían salir a Sí, como bueno, dé la lugar de ciudad. las comunidades. Es más, ya no querían pertenecer a las estructuras organizativas de la comunidad. O sea, mi tesis de maestría yo lo hice en una de las zonas más rojas de Chimborazo, en Talac, donde se tomaron las tierras de las haciendas. Y cuando entrevistaba a los jóvenes, ellos decían que no querían ya nada saber de la organización, que ellos querían tener sus propios negocios, querían educarse en la ciudad, querían iniciar con emprendimientos por sí solos, y no querían. Entonces, cuando realizaba las entrevistas yo a la comunidad, ¿cuántas veces se reunía la comunidad? Entonces me decían, no, es que nosotros la comunidad se reúne cada 6 meses, cada año. Entonces, vemos que fue muy fácil acusarle a la escuela, ¿no es cierto?, de que no generaba procesos de empoderamiento con la comunidad, cuando la comunidad mismo ya no se reunía, porque ya no generaba esos incentivos que las nuevas generaciones sean parte, una empatía para que los jóvenes sean parte de la estructura organizativa. Y en algunos casos había jóvenes que les entrevisté, que eran hijos de los líderes, decía, es que la organización para nosotros representaba un sistema de esclavitud. Sí, ¿cómo así? O sea, yo venía de la ciudad y no entendía esas lógicas, que era cómo miraban los jóvenes a las estructuras organizativas, ¿no? Entonces yo decía, es que mis padres están vinculados a la organización y mucho tiempo nos abandonaron a nosotros, y encima si es que no haces te sancionan, y si no cumples con alguna cosa te sancionan y te amenazan. Entonces se generó mucha fuerza. Yo creo que en la década de los años 90 y principios de este nuevo siglo se generaron muchas fuerzas de coerción desde las directivas de las comunidades hacia los hogares que pertenecían a la comunidad, para estar vinculados a la comunidad y para hacer algunas actividades determinantes, ¿no? ¿Qué política pública más se hizo, aparte de todo lo que nos estás contando, de la educación, del sistema educativo, del sistema de carreteras?
¿Qué más se hizo durante este proyecto de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa? Se aplicaron las metodologías medioambientales. Mm, Mira que cuando llega Rafael Correa creo que había como 1.500 concesiones mineras y se hizo un estudio y una evaluación. Y se bajó todas esas concesiones y se quedaron como en 540 mm, concesiones mineras, que son ya las que tenían fondos de inversión, las que tenían ya los estudios ambientales, las que ya tenían, ya estaban listas, ¿no? Porque lo que te hacían era muchas de las familias adineradas del Ecuador lograban que el Estado les den en concesión 500, 1.000 hectáreas, 1.500 hectáreas a cambio de nada, y creo que pagaban algo como $10 por la concesión, algo súper barato, pero mientras tanto ellos tenían ya concesionadas determinadas cantidades de terreno que después eran vendidas a mineras internacionales. Entonces, en ese momento se hizo el diagnóstico de eso y se quedó que muchas de estas concesiones quedarán fuera. Claro, para muchos dirigentes lo ideal es que no existan concesiones mineras acá, pero la minería sí te genera ingresos económicos, quieran o no. Y en el 2006 el presupuesto del Estado era apenas de 6.500 millones de dólares. O sea, mira, hoy estamos en 36.000 millones de dólares, pero en el 2006 eran 6.500 y en el 2007 era de 7.200 millones de dólares. La recaudación de fondos tributarios eran apenas de 3.500 millones y los ingresos petroleros no pasaban de 3.500 millones y manteniendo los 550 mil barriles de petróleo día. ¿Y qué pasó? Casi todo se llevaban las petroleras. O sea, el 80% de los ingresos petroleros se llevaban las empresas petroleras y quedaba menos del 20% para el Estado ecuatoriano. Y de ese 20%, el Estado devolvía todo lo que eran los gastos del IVA. O sea, no les quedaba ni $10 por barril de petróleo. Entonces, se trabajó mucho en eso, se crearon fondos de desarrollo para los pueblos amazónicos, por ejemplo, que tenían los gobiernos, las juntas parroquiales, los alcaldes y las prefecturas tenían que presentar proyectos para ser parte de estos fondos, que ya no estén rogando por un sistema de agua a las petroleras, sino que eso se convirtió ya en una política pública. Entonces, se mató de alguna manera el clientelismo que existían entre las petroleras y las comunidades. Tú ya tenías otro tipo de problemas en la Amazonía, problemas de diabetes que nunca habían tenido porque les daban Coca-Cola y spray más Coca-Cola, porque spray, algunos indígenas decían que eso es agua de la quebrada que no querían y que lo que querían era Coca-Cola y ujú, pensaban que eso no tenía un efecto en la salud. ujú. Entonces incluso te paralizaban la carretera a cambio que les den Coca-Colas, de esas botellas grandotas de 3 litros. Sí. Entonces te vas dando cuenta que el Estado mismo fue cambiando hacia políticas mucho más ambientales de lo que eran en el 2006 o el 2007. Y claro, para muchos de los pueblos decía, hemos avanzado, pero no como el deseo que nosotros creemos, porque las fuentes de agua están en nuestros territorios y obviamente las mineras también están en nuestros territorios y qué estamos sacando nosotros de esos ingresos económicos, ¿no? Se avanzó hasta donde más se pudo en términos de derechos de la naturaleza, en derechos del agua, en derechos humanos, pero apenas estaban 10 años, ¿no? Pensando. Y después del 2017 comienza toda una destrucción de muchas de estas políticas. Como se comenzó con la flexibilización laboral. Recuerda que en las políticas de empleo, en los concursos de empleo, por ejemplo, tú tenías un puntaje porque eras de De los los pueblos y pueblos. nacionalidades indígenas. O sea, se les daba entre 10 y 15 puntos solo por el simple hecho de que tú eras indígena o que tú eras un pueblo afro. ¿Ya? Igual en las becas de posgrado, tú tenías un porcentaje mucho mejor, o sea, tenías acciones afirmativas que se les llaman porque eran pueblos y nacionalidades. Eso para muchos partidos políticos, primero te dicen es un robo. Hoy te están afirmando que los derechos es un robo, hoy te están afirmando que Mm, la justicia social es un robo, porque les estás quitando a los ricos para darles a los pobres en ese sentido. O sea, el cobro de impuestos a las grandes corporaciones económicas
eh, y utilizarle para este tipo de conceptos, de tener acciones afirmativas a favor de las mujeres, a favor de los pueblos y nacionalidades, a favor de los sectores más pobres, comienzan a generarse un conflicto en la sociedad ecuatoriana, porque hay una visión muy fuerte entre lo que representa una posición política que representa el cumplimiento de derechos y otros desde una posición donde la concentración de capital te genera ingresos económicos, te genera acumulación y por lo tanto eso te va a generar fuentes de empleo. O sea, hoy en el Ecuador está marchando en unas posiciones políticas realmente muy peligrosas. Una desde el concepto de derechos y otra desde un concepto de acumulación de dinero. Antiderechos, sí. Entonces, imagínate lo que representaría. ¿Qué pasaría si privatizan la educación? ¿Con qué dinero? O sea, lo que pasa es que hablar desde... Pero verás, los pueblos y las nacionalidades indígenas en el centro del país están apoyando al candidato que propone la privatización de la educación. Yo creo que estamos cometiendo un profundo acto de irresponsabilidad desde los pueblos y nacionalidades, desde los dirigentes de los pueblos y nacionalidades, porque deberían de debatir qué es lo que está pasando con los dos candidatos. Y si ya los pueblos, los dirigentes, y más que los dirigentes, las comunidades indígenas establecen que se debe de privatizar la educación, entonces asuman un comportamiento de defensa de esa posición. Pero aquí no es un candidato versus otro candidato, no es un correísmo versus el otro correísmo. El impacto que puede tener un candidato o el otro candidato en el Ecuador va a ser muy desastroso. Y yo me pongo a pensar qué pasaría con todas esas comunidades que tienen altos índices de pobreza por ingresos económicos. ¿Estarán en la capacidad de pagar la educación? ¿Estarán en la capacidad de pagar servicios de salud? Pero se contradicen consigo mismo, porque ellos siempre han dicho, el movimiento indígena siempre ha dicho que la educación es un derecho y ahora está apoyando a un candidato que está en contra de esos derechos. Y es como tú dices, ¿no? Es la falta de responsabilidad. Y el voto nulo no es que te eslime de culpa. O sea, El voto nulo termina siempre votando por el candidato que no es correísta. pero más allá, verás, o A sea, ver, por ¿cuál es la ejemplo, lectura? muchos académicos dicen, no, es que yo no soy extractivista, por lo tanto no voto por el correísmo. No, de acuerdo. Pero entonces asume tú también la responsabilidad de saber que una posición política se toma el Estado y esa toma del Estado va a generar impacto. Ujú. Si gana el candidato que plantea un proceso acelerado de acumulación de dinero de las familias más ricas a través de un achicamiento del Estado, y eso significa la privatización de servicios públicos como salud, educación, seguridad social, seguridad social, fondo de cesantías, fondos de jubilaciones. Entonces, asumamos esa responsabilidad del papel que juegan cada uno de nosotros con un voto en lo que se viene. Que después nos digan, es que nos traicionaron. Es que este candidato sí nos traicionó, este gobierno nos traicionó. No, son un montón de pendejos que estando en la universidad no cogieron y leyeron el plan de gobierno. O sea, yo te acepto que la gente que porque trabaja 10, 12 horas no lean el plan de gobierno. Pero si viene un profesor universitario a plantearte cosas como esas, no es que te traicionó. El problema es que no fuimos capaces de coger y leer el plan de gobierno y saber a qué nos estábamos metiendo. El gobierno de Guillermo Lasso, en su plan de gobierno, establece que los servicios públicos estarán en función del mercado, que su horizonte es del mercado. Entonces, ¿qué querían que haga el gobierno de Lasso? Hizo lo que tenía que hacer. Claro, destruir el servicio público, destruir la infraestructura, destruir las carreteras, destruir eso, porque es la única forma que tú comiences a criticarle al Estado y comiences a pensar que la inversión privada es lo único que puede hacer. Aparte, no lograron inversiones en el Estado ecuatoriano. El Estado les ha perdonado por más de 20 mil millones de dólares a los grupos económicos más fuertes en lo que va de estos 6 años. Pero ¿qué pasó? Se quedó ese dinero, generaron fuentes de empleo. ¿Hay procesos de investigación desde el sector privado para mejorar las fuerzas productivas? No. Hoy existen los índices más altos de fuga de capitales del Ecuador. Y para que exista libertad de fuga de capitales, lo que hicieron es reducir lo que más podían en las tasas que se cobraba por compras en el extranjero.
Y esta falta de inversión, ¿cómo afecta, esta falta de inversión de política pública, cómo ha afectado a los pueblos y las nacionalidades? Para culminar ya este segmento. Mira, primero que el gobierno central les está debiendo mucho dinero a los municipios, le está debiendo a las juntas parroquiales, les está debiendo dinero a los consejos provinciales. Muchos de los alcaldes que no fueron reelegidos es porque no se les hizo las transferencias de los recursos para obras de inversión. Y si nosotros nos planteamos que los grandes problemas, tú lees toda la planificación de todos los GAD y van a ver que lo que más quieren es resolver los problemas de vialidad, los problemas de salud, los problemas de agua potable, ¿no es cierto? El problema de economía. Pero si no tienen dinero, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, que se va a incrementar la delincuencia. O sea, los altos grados de inseguridad que hoy tiene el Ecuador ha sido porque en estos 6 años destruyeron todo el concepto de Estado que teníamos y comenzaron a abandonar la inversión pública, comenzaron a abandonar los servicios públicos, comenzaron a abandonar las carreteras y ahora ves un montón de carreteras llenas de huecos. ¿Sí? Ya casi no existe control. Tú no veías huecos en la Panamericana, que es concesionada Panavial, y encuentras huecos. ¿Sí? Y eso no pasaba al 2017, porque si dejabas de hacer mantenimiento en la carretera, era sinónimo de decirle muchas gracias, señores Panavial, esa concesión regresa nuevamente, se revierte al Estado ecuatoriano y vamos a asumir nosotros el control de esto. Pero aquí no pasa nada porque es del sector privado. Sí, aquí no pasa nada si los grandes grupos económicos no pagan impuestos, por ejemplo. Ya no hay quien les cobre. ¿Sí? Porque obviamente tú necesitas gobiernos fuertes para cobrar impuestos. Si tenemos gobiernos débiles como hemos tenido el gobierno de Lenín Moreno, donde se comprobó o hay acusaciones, digamos, de reparto de empresas públicas, de hospitales, de un montón de cosas que tenía el Estado ecuatoriano para tener mayoría en la Asamblea, eso demuestra del alto grado de debilidad del gobierno. Y vemos también otro problema con el presidente Lasso, que no tenía una mayoría en la Asamblea Nacional y por lo tanto tenía que hacer concesiones a sus asambleístas que lo defendían. Y eso no lo hacen con dinero en efectivo, lo hacen con el Estado. Con venta, ¿no? Con repartición de Sí, les dan las ministerios. direcciones, subsecretarías, Ok. secretarías. Era Voz Populi que te estaban vendiendo los ministerios. Recuerda que un ministro de Agricultura dijo, aquí un ministerio cuesta 4 millones de dólares. No. Y otro dijo, no, si no cuesta 4 millones, cuesta 20 millones de dólares. Entonces, el Estado que ahora maneja 36.000 millones de dólares es un buen botín económico para muchos sectores económicos. Sí, es un buen botín. El Estado ecuatoriano llegó a tener bienes por cerca de 80.000 millones de dólares. ¿Sabes? Todo el proceso de acumulación y de inversión pública que el Estado tuvo en 10 años de la Revolución Ciudadana, después pasa a ser feriada, porque ya ven que quieren concesionar las hidroeléctricas. Ah, qué lindo, ya están construidas, ya están funcionando. Y se manejaron toda una campaña para destruir todo ese concepto de las hidroeléctricas, justamente para vender esos bienes del Estado a bajos precios. ¿Y a quién? A los mismos grupos económicos, a los que te financiaron la campaña política. Muchísimas, tantas cosas que hay que conversar, Iván. Tú eres una biblioteca andante. Creo que es importantísimo tu conocimiento, que lo puedas venir aquí con datos, ¿no? No son inventos, son conocimientos que existen ahí, esta gran experiencia de haber trabajado en el sector público. Agradecemos tu presencia, Iván, y nosotros pues nos veríamos el próximo lunes también para hacer una evaluación del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo deja Lasso este país? ¿Qué hizo? El ¿Te país que nos parece? dejan. El país Ah, que nos deja. el país que nos dejan. Es un buen tema de análisis ver qué es lo que ha pasado con este gobierno, que a Voz Populi habló de la privatización, ¿no? Yo me acuerdo ahí en el Palacio de Gobierno cómo se llenó la boca indicando que iba a privatizar hidroeléctricas, que iba a privatizar Petroecuador, que iba a privatizar las gasolineras, que iba a privatizar un montón de bienes públicos que tiene el Estado, puertos, aeropuertos, que querían privatizar, ¿no? Claro, el Estado es un buen botín para aquellos que no han sabido construir ni país ni patria, ¿no? De eso vamos a hablar el próximo lunes, queridos amigos. Muchísimas gracias, Iván, por tu A ti, aporte ¿no? aquí.